buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adapten el saludo para el horario del día en que escuchen el video. La idea de esta herramienta es tratar de que ustedes puedan comprender en forma profunda estos temas que vamos a tocar a partir de ahora, que además me puedan ver, conocer, los que no tienen posibilidad de Meet o de Zoom. Y bueno, y si tienen Meet y Zoom también es una herramienta más, por ahí si se quedaron con alguna duda, entonces ven el video y los ayuda. Bueno, es la verdad, está hecho con la mejor vocación y con la mejor onda. Y bueno, espero que les sirva. Bien, el primero de esta serie de videos va a ser complementario a los audios que mandé sobre Estado y al marco teórico que mandé sobre Estado y cómo se fue conformando el Estado a lo largo del tiempo. Ustedes saben que, como vinimos viendo, el Estado es una creación de la humanidad, del hombre, ¿no? Y que no existió siempre. Y que además, no solamente eso, sino que nunca fue igual, sino que fue variando a lo largo de la historia de la humanidad. Conforme iba cambiando la historia, y sobre todo teniendo en cuenta en manos de quién estaba el poder, el Estado se iba transformando. ¿Se acuerda que en principio de años vimos política y poder? Y dijimos que el poder no se puede escindir de la política, que la política necesita del poder. ¿Por qué? Porque la política, recuerdan que tiene que ver con esas ciencias, o es un conjunto de instituciones relacionados con aquellas cuestiones que tienen que ver con el interés común. Y como nosotros somos seres sociales, como estamos atravesados por la sociedad y necesitamos de la sociedad y del otro y de vivir en comunidad para sobrevivir incluso como especie humana, también necesitamos ponernos de acuerdo y a veces no, pero necesitamos tomar decisiones que son conjuntas, que son comunes, porque vivimos en comunidad, aunque ahora estemos un poco aislados. Fíjense que igual tratamos de comunicarnos. Aquellas cuestiones y aquellas instituciones relacionadas a esas decisiones que son comunes como sociedad, en ese espacio público, en esa esfera pública que es de todos, ¿sí? Y que tratan cuestiones relacionadas con intereses que son comunes, eso, y ahí está la política. Por eso, aunque no nos interese la política, aunque creamos que no nos interese, aunque no nos gusten algunos representantes de la política actual, o no nos guste directamente, somos, y en eso coincido con nuestro amigo Aristóteles, qué irrespetuosa, ¿no? Qué atrevida. Pero bueno, coincido con él que son políticos, somos animales políticos, porque como somos animales que como especie humana vivimos en sociedad, pero además estamos atravesados por la cultura y además tenemos que llegar a acuerdos, establecer reglas y tomar decisiones que son comunitarias, somos animales políticos. Y ahí viene el juego el poder, porque para tomar decisiones e influenciar necesito de poder. Porque no todo se consensúa, no es que estamos de acuerdo todos sobre las decisiones comunes, no. Hay un montón de intereses que se juegan en esas cuestiones comunes. Hay intereses que son de personas que son individualistas pero que tienen influencia política. Hay intereses de personas que no son individualistas, que piensan en el bien de la comunidad y que también tienen influencia política. Pero para tener influencia política tengo que tener poder. Yo les expliqué que el poder no era malo en sí mismo, sino que era necesario, justamente porque tiene la capacidad de transformar, de convencer, de llevar a cabo. Y el tema es para qué y cómo se utiliza el poder. ¿Sí? No, el tema no es el poder en sí mismo, sino quién lo utiliza, cuándo, cómo y con qué finalidad. Yo puedo utilizar el poder para político, justamente para afectar para mi propia, para mis propios intereses, o sea, intereses de un grupo, de un sector minoritario,
en desmedro y en contra de la mayoría parte de la comunidad, o puedo utilizar, yo soy parte de la comunidad y junto con otras personas tratamos de construir poder político para influenciar en decisiones que son o consideramos que son para el bienestar de todos. Y ahí hay como pujas y luchas, no es que está todo así tan consensuado y somos una comunidad que nos ponemos de acuerdo, no, hay puja, hay conflicto y ahí está el poder que podemos contar la historia de la humanidad a través de la historia del poder, por eso muchos filósofos y científicos se han detenido a analizar el poder y el poder político. Volviendo al Estado, el Estado justamente se creó para conservar el poder político. ¿De quién? De los grandes imperios. Los grandes imperios surgen a fuerza de ejércitos muy buenos que invadían pueblos pacíficos, se apropiaban de esas tierras que a veces eran comunitarias, las hacían propias, privadas del imperio y se apoderaban de la vida de esas personas a las que las sometían a trabajar como esclavos para ellos, así que acumulaba riqueza el imperio cada vez más. Por eso para los imperios era tan importante la guerra, el desarrollo de sus ejércitos, de sus soldados, sí, incluso, qué sé yo, en el imperio romano, por ejemplo, las familias patricias eran familias que venía la nobleza y después las familias patricias. Las familias patricias eran las familias de los guerreros, ¿sí? Y de los grandes guerreros del imperio y bueno, tenían como ciertos privilegios porque la guerra era importante porque la guerra los hacía grandes. Pero una vez que conquistaban todos esos pueblos, imagínense, no sé, por eso digo, los imperios que duró mayor cantidad de tiempo, que fue el imperio romano, ¿cómo hacían para que esos pueblos a los que invadían no se sublevaran a través de otra herramienta del poder que no solamente es la fuerza del ejército que tiene mucha fuerza y que es la ley? Eh, el monopolio del poder del Estado imperial. Los romanos eran grandes escribas de la ley, ¿sí? El derecho escrito surgió en el Imperio Romano, bueno, por lo menos fueron los grandes codificadores. ¿Qué significa codificar? Escribir esas leyes que las enviaban a los territorios más recónditos a través de sus representantes estatales y utilizaban la ley y el Estado para organizar ese poder político. O sea, primero está el Estado, y el Estado que venía a organizar ese poder político. ¿Para qué? Para tener control sobre sus territorios y dominios y para que esos pueblos no se sublevaran. Pero además ese Estado, además de tener un ejército, digamos que era el que tenía el monopolio de la fuerza, que además era el que llevaba a cabo las guerras, ese Estado además tenía otra carta de poder que era la ley. Quien se atrevía a contradecir, a transgredir la ley del Imperio Romano era castigado a través de un castigo ejemplar, ¿sí? Entonces, fíjense que el Estado que surge con los grandes imperios surge para organizar el poder político. ¿Para qué? Para mantener ese dominio, ¿sí?, de poder político sobre los territorios y sobre los pueblos. ¿Cómo mantenían ese dominio? A través del ejercicio de la fuerza, ya sea de los ejércitos, pero también de la ley. Quien se atrevía a transgredir la ley era castigado públicamente y bueno, y por supuesto, también se llama ese castigo público, ese ejemplificador. Quien veía ese castigo, a quien transgredía la ley, le quedaban pocas ganas de transgredirla. Igual hubieron revueltas, por supuesto, y pueblos que se sublevaron y esclavos que se levantaron de manera heroica, pero bueno, el imperio necesitó del Estado para controlar, para dominar y para organizar su poder político. Piensen que tenían que organizar a los representantes del Estado, los cónsules que representaban al emperador, bueno, todo eso había que organizarlo. Para eso se creó el Estado, para organizar el poder político. Eso es el Estado, hasta la actualidad. El Estado, ¿qué hace? Organiza el poder. El tema es en manos de quién está el poder del Estado. En la antigüedad, como vimos en el texto que yo les di como soporte teórico y en el audio, en la antigüedad el poder político estaba en manos del emperador, ¿sí?
eran regímenes, la mayoría, hubieron etapas que eran más, de que fueron democráticas, pero eran autárquicos, significaba gobiernos autoritarios, donde el poder estaba concentrado en la cabeza de un emperador, que era como un dios en sí mismo, ¿no? Era un dios en sí mismo, y había un régimen de castas sociales. Por ejemplo, en el Imperio Romano estaban, yo les dije, el emperador, los nobles, los patricios, que eran las familias de los guerreros, los comerciantes, los artesanos y abajo los esclavos, ¿no? Que eran los sometidos a ese poder. En la Edad Media, la forma de organización del poder estatal cambia porque al caer el Imperio Romano, resulta que todos los territorios que estaban bajo el dominio de Roma fueron invadidos por los bárbaros. Los bárbaros eran los pueblos nórdicos. Bárbaros significaba extranjeros para los romanos. Invaden y en realidad no sé si vieron el dibujito de el bárbaro, ¿no? Son unos rubios así mechudos que venían a arrasar con todo. Entonces quienes tenían tierras en el imperio, por ejemplo las familias patricias o los nobles, las familias de nobles del imperio, comenzaron a levantar muros gigantes, gigantes, así cubrían todo su territorio, todo su terruño. Adentro de eso hacían fortalezas a las que se denominaron castillos, y de esa manera se protegían contra el avance de los bárbaros. Pero quien no tenía tierra ni capacidad para levantar esos grandes muros, que eran los pobres artesanos y esclavos, no se quedaban librados a su suerte. Entonces, ¿qué hacían? Iban y golpeaban las puertas del señor feudal, del señor del castillo, a pedir protección, a pedir auxilio. Y el señor del castillo los dejaba pasar, pasen, pasen, a cambio de esa protección, a cambio de que trabajen para él en sus tierras. Entonces vivían dentro de aldeas, dentro del castillo, entre los muros del castillo. En el castillo en sí mismo vivía el señor feudal, que se convirtieron después en nobles, condes, duques, marqueses, y era quien establecía la ley y las reglas dentro del castillo. Y el pobre campesino está sumido, ¿sí?, a la tierra, sujeto y esclavo de la tierra. Pero resulta que en esa época los reinos eran reinos en donde el poder del rey estaba muy fragmentado, porque dentro de los reinos que eran pequeños habían señores feudales, los señores de los castillos, que a la vez tenían poder dentro del castillo. Entonces el rey tenía muy poco poder. Y quien tiene un poder enorme, supraestatal, gigante, es la iglesia misma. O sea, la iglesia se levanta por encima, la iglesia católica apostólica romana se levanta por encima de los reyes y es la que establece las reglas y es la que tiene la última palabra en todos los asuntos políticos y estatales. Por eso digo que en una época dominada por el poder supraestatal de la iglesia, el poder de los reyes está fragmentado, y la verdad es que la iglesia dominaba a través de la también posesión del conocimiento. En realidad el conocimiento estaba en manos de ciertas órdenes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La mayoría de la población toda era analfabeta. Era la etapa, se denomina oscurantismo teocentrista, o sea, Dios era el centro de la vida de los hombres. Era una etapa de pensamiento mágico, la etapa en donde surgen los duendes, los dragones. Esas historias de princesas y dragones son de la Edad Media, en donde aquellos que se atrevían a desafiar esa doctrina de la iglesia eran quemados en la hoguera, sobre todo en la última etapa, la Edad Media, la etapa de la Inquisición. Recuerden lo que le pasa a Juana de Arco, que es una mujer que se atreve a ser guerrera, termina quemada en la hoguera. A Galileo Galilei, o sea, aquel que desafía las verdades de la iglesia también es castigado. O sea que el poder supraestatal durante la Edad Media lo tiene la iglesia, que lo pierde cuando cae la Edad Media, digamos, ¿no? Y por diferentes circunstancias, ¿no? El poder de la iglesia se va debilitando, el poder de los señores feudales también, producto de las sequías, las hambrunas. Y en las ciudades, mientras tanto, las ciudades denominadas burgos también
son aquellas que se van construyendo alrededor de los puertos, en los puertos con el desarrollo de las ciencias, sobre todo a partir del siglo XIV, sobre todo en el siglo XV, el desarrollo de los inventos científicos, de la brújula, del telescopio, de los mapas, de la cartografía, hace que sucedan, qué sé yo, toda una serie de acontecimientos que cambia la historia, y el poder del Estado deja de estar en manos de la Iglesia para estar en manos de lo que se denominan los monarcas absolutos. Y eso porque, como les dije, el poder de los señores feudales se empieza a quebrantar, hay reyes, monarcas que comienzan a casarse entre diferentes reinos, entonces establecen reinos más grandes, donde había mayor territorio, más fuertes. A la vez, Europa, gracias al desarrollo de la ciencia, descubre nuevos continentes. Ese descubrimiento genera un enriquecimiento de esos reinos, porque venían los barcos a los puertos, a las ciudades llenas de tesoros, piedras preciosas, oro, bueno, de todo, ¿no? Especies, víveres de todo tipo. Eso enriqueció a esos reinos que se van construyendo con más fuerza, como Inglaterra, como España, en ese momento Francia. Esos monarcas son monarcas que tienen un poder mucho más grande que los monarcas en la Edad Media, y comienzan a surgir teorías que los ubicaban como los soberanos. O sea, en esas teorías que se denominaban teorías contractualistas, decía que el hombre, por ejemplo, el primero fue Hobbes, que ya lo vamos a ver, que el hombre era el lobo del hombre, que el hombre vivía en estado de naturaleza, se comía el hombre, y que se debían establecer reglas para que el hombre no se comiera, los hombres no se comieran unos contra otros. Y para establecer reglas y para sobrevivir se necesitaba que todos los hombres, a través de un contrato, como una especie de contrato, de un acuerdo social, cediéramos todos una porción de libertad. Y esa porción de libertad que la cedíamos, la íbamos a depositar en manos de un soberano. Y ese soberano era el monarca. Hobbes le escribía justamente al rey de Inglaterra, ¿sí? Entonces, toda esa libertad se le íbamos a dar al soberano, que iba a ser, ¿sí?, el que iba a establecer las reglas. Ya no es la iglesia la que le da el poder al rey, sino que los hombres ceden una porción de libertad a un soberano, pero el soberano va a ser el monarca. Es la época de los nuevos estados modernos, en donde crecen los territorios, en donde se establecen las bases para conformar los países y los estados que conocemos hoy en la actualidad, como Inglaterra, España, Francia, Alemania, Bélgica. Bueno, a partir de monarquías, en realidad, monarquías que eran absolutas, el poder absoluto al rey, que el rey está por encima de los señores feudales y también de la iglesia. Y eso, fíjense que cambia con respecto a la Edad Media. El Estado, en esta etapa moderno, tiene dos etapas, en donde el poder, en la primera etapa, es de los monarcas absolutos, y una segunda etapa en donde se establecen estados modernos, liberales, republicanos o monárquicos, pero liberales, con características similares, casi iguales o idénticas a los estados que tenemos en la actualidad en todo el mundo. Así que bueno, ¿cómo caen esas monarquías? Que además es la época de los palacios, del de Buckingham, que todavía está en Inglaterra, el Palacio de Versalles en Francia, que es una belleza, la etapa de los Luises con sus pelucas, de las Marías Antonietas con sus vestidos con miniñaques. O sea, no solo había que serlo, sino parecerlo, ¿sí? Había que demostrar que éramos los poderosos y que estábamos por encima de todos, estos soberanos monarcas, que se encuentran con una nueva clase social que comienza a tener mucho poder económico, y que son los burgueses. Y acá viene la última etapa, por lo menos hasta la actualidad, de la conformación de los estados modernos liberales.
¿Quiénes eran los burgueses? Los burgueses fueron generalmente banqueros y mercaderes que se convirtieron en dueños de fábricas que hicieron mucho dinero en los puertos. ¿Por qué? Prestaban plata cuando los barcos venían para acá, entonces cuando los barcos volvían había que devolverles, o sea, se quedaban con gran parte del tesoro, ya no estaban sentados en unos banquitos alrededor del puerto, por eso se los llama bancos, sino que ya abrían sucursales en Manchester, en Liverpool, tenían en todos lados, tenían socios, así nacen los bancos que hoy manejan la economía mundial, a orillas de los puertos. Y además compran los grandes inventos. ¿Cuál es el gran invento que compran que revoluciona la historia de la humanidad en esa época? La máquina. La máquina viene a revolucionar la historia porque la máquina hace que empecemos a producir en serie. Ya hasta ese momento la actividad productiva se desarrollaba en el campo solamente y se producía artesanalmente. O sea, si yo quería hacer una mesa, la hacía el artesano, el carpintero, que era un maestro carpintero, que tenía un sello de maestro carpintero, y que él hacía la mesa, y que hacía la silla, y otro maestro artesano era el herrero. Fíjense que hay nombres que vienen desde esa época de la Edad Media, que es apellidos, por ejemplo, herrero, carpintero, que vienen de o Herrera, muchos que tienen esos apellidos vienen de esa época de la Edad Media, en donde el trabajo todavía era artesanal y agrícola. Entonces la gente trabajaba en el campo, produciendo alimentos en el campo, y si no, si vivían en las ciudades, eran artesanos, y en las ciudades vivían los mercaderes y los comerciantes. Cuando irrumpe la máquina nos da la posibilidad de producir alimentos en serie y de producir todo lo que querramos en serie, ¿sí? De manera mucho más rápida y más efectiva. Eso hizo que, más las sequías y las hambrunas, la gente comenzara a dejar la ciudad, el campo, y se trasladaba a la ciudad. Bien, cuando llegaba a la ciudad con la esperanza de una vida mejor, se encontraba con que los dueños de las máquinas que compraron esos inventos instalaron unas nuevas formas de producción que eran en habitáculos cerrados, a las que llamaban factory o fábricas, y que ahí instalaban las máquinas y necesitaban mano de obra para ponerla a producir esas máquinas. Entonces esas personas que eran campesinos, que vivían a la intemperie, bajo el sol, tienen que encerrarse en una fábrica a producir 16 horas en condiciones de vida deplorables. Eso hizo que esta gente, los dueños de las fábricas, que además eran los dueños de los bancos, se hicieran recontra millonarios a costa de sus negocios y de la explotación. Estos millones y millones hicieron que fueran muy poderosos y tuvieran tanto poder económico o más que los reyes. Y además estaban recontra enojados con los reyes porque los reyes le cobraban impuestos. Y estos querían libertad para comercializar sin los impuestos terribles que tenían que cobrar, pagarles al rey. Entonces idean una revolución y así es como llevan a cabo, con la ayuda del pueblo, pobre pueblo que creía que la igualdad y la libertad iba a ser para ellos también, aunque no lo fue, porque una vez que ganaron la revolución los burgueses, la libertad era la libertad de mercado para ellos y la igualdad era para ellos, así que, pero bueno, esa es otra historia que se las contaré después, pero a través de también teorías que eran como las de Hobbes, contractualistas, pero que ya cuestionaban el poder del rey, llevan a cabo una revolución, la más grande, las más grandes en Europa, que fue la Revolución Francesa, y después esas ideas de la Revolución Francesa se trasladan a América, y acá en América también se llevan a cabo todas las luchas independentistas, en donde justamente se cuestiona el poder del rey. ¿Qué decían las teorías que fundamentaban esas revoluciones y que los burgueses se valieron de esas teorías? Porque los burgueses piensan que eran plebeyos, no eran nobles. ¿Podían tener el poder? ¿Podían ser soberanos? No. No solamente cuestionan esas teorías de que Dios le da el poder al rey o elige al rey o a la familia del rey para que gobierne, sino que además se basan en esas teorías contractualistas, como las de Hobbes, pero las cambian. ¿Y cómo las cambian? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, es increíble lo que hacen. Piensen que es desarrollo de la ciencia total, de la razón, que Dios,
que era el centro de la vida de los hombres en la Edad Media, es reemplazado por la razón, por el iluminismo, se llamaba iluminismo, ¿no? Ideas iluministas o contractualistas. ¿Qué dicen? Los hombres libres e iguales. No hablan del hombre del estado de naturaleza, nada. Dice, los hombres libres e iguales, reunidos en una especie de contrato social, de un acuerdo social, ceden una porción de libertad, pero a unos representantes, que puede ser cualquiera de ellos. Porque en realidad el soberano no es el rey, el soberano es el pueblo. Son los hombres libres e iguales que hacen un acuerdo para que se den una porción de libertad para que el Estado, ¿sí? El Estado los represente y establezca reglas y ese Estado iba a estar conformado por representantes del pueblo. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, que iban a ser el Estado mismo. O sea, el Estado ya no era el soberano. El Estado, el soberano, iba a ser el pueblo a través de sus representantes. Y, digamos, crean las formas de gobierno estatales que se mantienen hasta hoy, que es con parlamentos democráticos burgueses en esa época. Bueno, podemos decir que es casi lo mismo. Lo que pasa que en esa época solamente podían acceder a cargos públicos los hombres que tenían propiedad privada, o sea, los burgueses. Y la división de los poderes en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, conformando una nueva forma de gobierno en el mundo y una nueva forma de Estado, que es la que llega a nuestra actualidad. Espero que les haya servido este video. Lo que tienen que hacer después de haberlo escuchado es la actividad que va complementaria a este video, y para el próximo vamos a ver y a profundizar un poco sobre las teorías de poder y estatal de estos contractualistas como Hobbes, Rousseau, para que ustedes tengan una idea breve, con explicación y con trabajo, pero que va a ser súper simple. Bueno, les mando muchos cariños y nos vemos en el próximo video. Si quieren, pongan like a la profe youtuber.